Mi hermano golpea a mi hijo en la cena familiar y todos me llaman aguafiestas por enojarme. Decido cortar toda mi ayuda económica y vuelven rogando. Siempre pensé que la peor traición venía de los enemigos. Hasta que vi a mi propio hermano levantarle la mano a mi hijo de 8 años, delante de toda mi familia. Y lo peor no fue el golpe. Lo peor fue que todos actuaron como si yo fuera el problema por enojarme. Esa noche entendí algo doloroso. Cuando una familia se acostumbra demasiado a aprovecharse de una persona, cualquier límite que pongas les parece una agresión. Mi nombre es Andrés. Tengo 42 años, una esposa maravillosa llamada Laura y un hijo llamado Mateo. Y durante más de 15 años fui el salvador económico de mi familia. El hermano responsable. El hijo exitoso. El que siempre resolvía problemas. El que pagaba cuentas. El que ayudaba. El idiota útil. Mi hermano menor, Sergio, era todo lo contrario. Impulsivo. Violento. Irresponsable. Pero también era el favorito de mis padres. Siempre tenía excusas. Siempre estaba pasando un mal momento. Y siempre, de alguna manera, terminaba dependiendo de mí. Desde joven yo trabajé como loco. Mientras mis amigos salían de fiesta, yo estudiaba administración y trabajaba en una bodega descargando mercancía. Dormía 4 horas diarias. Ahorré cada centavo. Abrí un pequeño negocio de distribución a los 27. Fracasé 2 veces. La tercera funcionó. Y a los 40 tenía una empresa estable, empleados y suficiente dinero para vivir cómodamente. Mi familia estaba orgullosa de presumir mis logros. Pero curiosamente, solo cuando necesitaban algo. Porque apenas había problemas, el teléfono sonaba. Tu hermano necesita ayuda. Tu mamá no llega a fin de mes. Tu papá necesita arreglar el auto. Tu sobrino necesita colegio. Y yo ayudaba. Siempre ayudaba. Pagué deudas. Hipotecas. Medicamentos. Incluso ayudé a Sergio a abrir un taller mecánico que destruyó en menos de un año por apuestas y alcohol. ¿Y saben qué recibía a cambio? Nada. Ni respeto. Ni agradecimiento. Solo más exigencias. Laura me lo advirtió durante años. Tu familia no te ve como hijo ni hermano, Andrés. Te ven como banco. Yo me molestaba cuando decía eso. Porque quería creer que exageraba. Quería creer que en el fondo sí me querían. Hasta aquella cena. Todo ocurrió el cumpleaños número 65 de mi padre. Habíamos organizado una reunión familiar grande en casa de mis padres. Tíos. Primos. Niños corriendo. Música. Comida. El típico caos familiar. Mateo estaba emocionado porque adoraba las reuniones. Era un niño tranquilo. Educado. Extremadamente sensible. Y esa noche llevaba días practicando una canción sencilla con guitarra porque quería tocarla frente a la familia. Recuerdo verlo nervioso sosteniendo la guitarra pequeña mientras me decía: «Papá, ¿y si me equivoco?». Le sonreí. «Entonces empiezas otra vez. No pasa nada». Laura le acomodó el cabello. «Lo harás increíble». Mateo sonrió tímidamente. Ojalá hubiera sabido cómo terminaría esa noche. La cena iba relativamente bien. Mi madre estaba feliz. Mi padre ya estaba algo borracho. Y Sergio, bueno, Sergio llevaba tomando desde la tarde. Eso ya me preocupaba. Mi hermano era de esos borrachos que se vuelven agresivos. Pero mi familia siempre minimizaba todo. Así es él. Solo ignóralo. Está pasando estrés. Las excusas de siempre. Después de cenar, Mateo reunió valor para tocar su canción. Toda la familia lo observó mientras se sentaba nerviosamente. Comenzó a tocar. Se equivocó 2 veces. Se puso rojo. Pero siguió adelante. Y honestamente, lo estaba haciendo muy bien para un niño de 8 años. Hasta que Sergio soltó una carcajada. ¿Qué mierda es eso?
Mateo se congeló. Toda la sala quedó incómodamente en silencio. Laura me miró molesta. Yo intenté mantener la calma. Sergio, basta. Pero él siguió riéndose. Parece gato muriéndose. Algunos tíos soltaron risitas nerviosas. Mi hijo bajó la mirada. Y entonces ocurrió. Mateo intentó seguir tocando, pero estaba tan nervioso que dejó caer accidentalmente una copa de refresco. El líquido salpicó un poco el pantalón de Sergio. Y mi hermano explotó. Se levantó de golpe y le dio una bofetada brutal a mi hijo. El sonido del golpe todavía vive en mi cabeza. Mateo cayó al suelo llorando. Laura gritó. ¿Y yo? Yo sentí algo romperse dentro de mí. Me levanté tan rápido que tiré la silla. ¿Qué te pasa? Sergio, completamente borracho, todavía gritaba. Mocoso inútil. Mira lo que hiciste. Corrí hacia Mateo. Tenía la mejilla roja. Temblaba. Lloraba intentando contener el aire. ¿Y lo peor? Fue mirar alrededor. Nadie hacía nada. Nadie. Mi madre fue la primera en hablar. Andrés, no exageres. La miré incrédulo. ¿No exagere? Mi padre levantó la mano. Fue solo una cachetada. Laura explotó. Le pegó a un niño. Pero Sergio seguía justificándose. Me arruinó el pantalón. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi tía Clara soltó. Bueno, Mateo también debe aprender a ser más cuidadoso. Sentí un odio tan intenso que me mareé. ¿En serio estaban culpando a mi hijo? Mateo seguía abrazado a mí llorando. Y mi familia actuaba como si el verdadero problema fuera mi reacción. Mi madre se acercó intentando tocarme el brazo. Hijo, no arruines la noche de tu padre. Ahí exploté. ¿Arruinar la noche? Me levanté con Mateo en brazos. Miré a Sergio directamente. Vuelve a tocar a mi hijo y te juro que terminas en el hospital. Mi hermano soltó una risa borracha. Ay, el millonario se puso sensible. Mi padre se levantó furioso. No amenaces a tu hermano en mi casa. Eso fue. Eso terminó de destruir algo dentro de mí. Porque ni siquiera después de ver a un hombre adulto golpear a un niño podían admitir quién estaba mal. Laura tomó las cosas rápidamente. Nos vamos. Y mientras salíamos, escuché a mi madre decir. Siempre tan dramáticos. No respondí. Porque si lo hacía, probablemente terminaría preso. Esa noche Mateo durmió en nuestra cama. Tenía miedo. Cada vez que escuchaba un ruido se sobresaltaba. Y mientras lo veía dormir entre nosotros, entendí algo terrible. Yo había permitido que mi familia estuviera demasiado cerca de mi hijo. Y eso jamás volvería a pasar. A la mañana siguiente comenzaron los mensajes. Primero mi madre. Tu hermano estaba borracho. No exageren. Luego mi padre. Le debes una disculpa a Sergio por amenazarlo. Sí. Una disculpa. Ae. Después escribieron mis tíos. Primos. Incluso algunos amigos familiares. Todos diciendo versiones distintas de lo mismo. Fue un accidente. No arruines la familia. Piensa en tus padres. Nadie preguntó cómo estaba Mateo. Nadie. Ese fue el momento en que decidí cortar todo. Absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Cancelé los pagos mensuales que hacía a mis padres. Dejé de cubrir el seguro médico de Sergio. Retiré el dinero que usaban para mantener el negocio fallido de mi hermano. Cerré la cuenta universitaria de mi sobrino que yo financiaba porque su madre me confesó después que Sergio usaba parte del dinero para apuestas. Y envié un solo mensaje grupal. Desde hoy no volveré a financiar a nadie de esta familia. Mi prioridad es proteger a mi esposa y a mi hijo. No me contacten. Bloqueé a todos. Fue increíble el silencio posterior. Durante semanas nadie pudo comunicarse conmigo.
Y honestamente, fue glorioso. Mi casa estaba tranquila. Mateo empezó terapia infantil porque desarrolló ansiedad después del golpe. Eso me destruyó por dentro. Un hombre de 39 años había dejado marcas emocionales en un niño de 8. Y todavía había personas defendiendo eso. Laura me abrazó una noche mientras yo lloraba en silencio en la cocina. No fue tu culpa. Pero se sentía como si sí. Porque durante años ignoré las señales. Ignoré el alcoholismo de Sergio. Ignoré su agresividad. Ignoré cómo trataba a otros. Porque era más fácil mantener la paz que enfrentar la realidad. Y mi hijo pagó el precio. Pasaron 3 meses. Luego 6. La situación económica de mi familia comenzó a derrumbarse rápidamente. Resulta que dependían muchísimo más de mí de lo que imaginaba. Mi padre me llamó desde números desconocidos decenas de veces. No respondí. Mi madre apareció una vez en mi oficina llorando. No la dejé entrar. Y Sergio comenzó a hundirse. Sin dinero fácil, el taller terminó quebrando definitivamente. Su esposa lo abandonó llevándose a los niños. Y empezó a beber aún más. Parte de mí sentía satisfacción. Otra parte simplemente estaba cansada. Una noche recibí una llamada del hospital. Sergio había tenido un accidente conduciendo borracho. No murió. Pero quedó bastante mal. Pierna rota. Costillas fracturadas. Problemas en el hígado. Laura me preguntó: ¿quieres ir? No sabía la respuesta. Porque aunque estaba furioso, seguía siendo mi hermano. Fui. Y honestamente, desearía no haberlo hecho. Cuando entré a la habitación, Sergio comenzó a llorar. Nunca lo había visto llorar. Todo se fue a la mierda. No respondí. Mi madre estaba allí también. Parecía envejecida 10 años. Tu hermano necesita ayuda. Ahí estaba otra vez. La misma historia de siempre. Sergio destruye algo. Todos esperan que Andrés lo arregle. Pero esta vez no. ¿No? Mi madre abrió los ojos sorprendida. ¿Cómo que no? Miré a Sergio directamente. Golpeaste a mi hijo. Él bajó la mirada. Estaba borracho. Y eso no cambia nada. Silencio. Finalmente dijo algo inesperado. No pensé que cortarías todo. Solté una risa amarga. Porque nunca creíste que habría consecuencias. Eso lo destruyó más que cualquier grito. Mi madre empezó a llorar otra vez. Somos familia. La miré cansado. La familia protege a los niños. No protege a hombres violentos. Me fui. Y por primera vez en mi vida. No sentí culpa. Pasó otro año. Mateo mejoró muchísimo gracias a la terapia. Volvió a tocar guitarra. La primera vez que volvió a tocar frente a personas, Laura y yo terminamos llorando. Porque entendimos cuánto esfuerzo le costó recuperar la confianza. Jamás volvería a permitir que alguien lo dañara así. Ni siquiera mi propia sangre. Mientras tanto, mi familia seguía derrumbándose. Mi padre tuvo que vender la casa. Mi madre empezó a trabajar nuevamente a los 60 años. Y Sergio tocó fondo completamente. Un día recibí una carta escrita a mano. Era de él. Decía: Andrés, te odio por muchas cosas. Pero también sé que arruiné mi vida. Siempre te tuve envidia. Todos hablaban de lo perfecto que eras. Yo siempre fui el desastre. Y mientras más me ayudabas, más te odiaba. Porque me hacías sentir pequeño. Lo de Mateo no tiene perdón. Cada día pienso en su cara cuando le pegué. No espero que me perdones. Solo quería admitir que tú tenías razón. Leí la carta varias veces. Y aunque me dolió, también sentí alivio. Porque por primera vez alguien en mi familia decía la verdad. Meses después mi madre volvió a buscarme. Pero esta vez fue diferente.
No vino exigiendo dinero. No vino culpándome. Solo parecía agotada. Nos sentamos en una cafetería. Y dijo algo que jamás pensé escuchar. Fallé como madre. Guardé silencio. Ella lloró mirando su café. Protegimos tanto a Sergio que destruimos a todos alrededor. Asentí lentamente. Y a ti te castigábamos por ser fuerte. Eso me golpeó duro. Porque era exactamente así. Yo era el hijo funcional. Así que mis necesidades siempre venían después. Después de los problemas de Sergio. Después de las crisis familiares. Después de todo. Mi madre levantó la vista. Mateo, ¿está bien? Era la primera vez que preguntaba eso. Después de más de un año. Sí. Pero le costó mucho recuperarse. Ella comenzó a llorar otra vez. Dile que lo siento. No prometí hacerlo. Porque sinceramente no sabía si Mateo necesitaba escuchar eso. Pasaron 2 años más. Hoy Sergio está sobrio. Trabaja en un taller pequeño. Va a terapia. Y según mi madre, no ha vuelto a beber. Pero jamás volvió a acercarse a mi hijo. Ni yo lo permitiría. Mis padres viven modestamente ahora. Sin lujos. Sin ayuda constante. Y curiosamente, aprendieron a arreglárselas solos cuando dejaron de verme como cajero automático. Nuestra relación nunca volvió a ser igual. Es cordial. Distante. Limitada. Y honestamente, creo que es lo más sano. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber cortado a mi familia económicamente. Mi respuesta siempre es la misma. No. Porque el momento en que alguien golpea a tu hijo y tú no haces nada, dejas de ser padre. Y yo me negaba a convertirme en eso. La noche que Sergio golpeó a Mateo, todos me llamaron aguafiestas. Dramático. Exagerado. Pero años después, cuando el dinero desapareció y las consecuencias llegaron, todos entendieron finalmente algo muy simple. Yo nunca fui el problema. Solo fui el primero en dejar de tolerarlo. Y honestamente, debí hacerlo mucho antes. Suscríbete para más historias de Reddit.